Hola, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Voy con el pase de lista. Falta una personita, vamos a ver quién es. Domínguez Salazar, Laurelena. Presente, profe. Gracias. Gómez Pérez, Karina Yazbek. Presente, profe. Hable. Hernández Herrera, Ana Karen. Presente. Gracias. Huerta Gómez, Miriam Denise. Presente. Muy amable. Lara Ramos, Joana Margarita. Presente, profe. Gracias. León Vega, Melanie Guadalupe. Presente. Amable. Lezama Martínez Nayeli. Presente. Gracias. Martínez Cano, Mónica Esmeraí. Creo que es Mónica. ¿Me habla mi profe? Así es, Mónica. Presente, perdón. Gracias. Mojica Ambrosio, Luis David. Presente. Amable. Morinchel Valdivia Conrad. Presente. Amable. Rivera Vargas Larisa Cristina. Presente. Muy amable. Robles Domínguez Axel Yair. Axel es quien falta. Santillán García Reina Sharani. Tampoco. Son dos. Segovia Chávez Andrea Cristina. Presente. Gracias. Zorrilla Hernández Carlos Miguel. Presente. Muy amable. Y López Pox Tamerari. Presente. Gracias. Robles Domínguez Axel Yair anda por ahí, ¿no? Las cuentas no dan. Sharani Santillán sí anda por ahí, pero no dijo nada. Sharani anda por ahí. Sirve el audio. Medio extraño el audio. Bueno. Vamos a continuar viendo los del día de ayer. Ya ven que estábamos viendo los ejemplos de los tipos de muestreo que tenemos. Vimos creo que 4 o 5 muestreos. Y vamos a proseguir viendo los ejemplos. Y aparte de los ejemplos, pues vamos a intentar ver un poquitito de los procedimientos que se siguen. ¿Vale? Más algunas otras cosas. Quiero que veamos los ejemplos principalmente y vamos a trabajar con ellos. Ok, nos quedamos por aquí. El primero de los que vimos fue el muestreo aleatorio. Ya habíamos visto que el muestreo aleatorio es aquel en el que todos los integrantes de una población van a tener exactamente la misma posibilidad de ser seleccionados. ¿Vale? Bien, vamos a ver el ejemplo. ¿Me puede apoyar con la lectura, Conrad, del primero, del muestreo aleatorio? ¿Dijo quién lo ayudara, profe? ¿O sí Conrad. dio el nombre? Ah, ok. Ok. Sí, profe. El que estaba muteado. Muestra aleatorio. Cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de resultar seleccionado. A menudo se usan computadoras para generar números telefónicos aleatorios. Bien. Hay muchas formas, por ejemplo, de hecho, déjenme, les voy a mostrar esta tabla de números. Este es muy, bueno, era muy utilizado. No sé exactamente si se sigue utilizando mucho porque los métodos estadísticos cambian. Ahorita ya el uso de la computadora pues hace más sencillo. Entrar, por ejemplo, a una página y pedir que nos den números aleatorios. Antes utilizaba mucho esta partecita. Está muy pequeñito. Okay. Por ejemplo, se utilizaba una tabla como esta, de números aleatorios totalmente. Hay muchísimas formas. No nos va a servir. Por ejemplo, este que está por aquí, ¿no?
Entonces, imagínense que vamos a seleccionar a los que estamos ahorita aquí. Algunos de los que estamos aquí. Hacemos algunos movimientos, definimos algunos elementos para, pues, para que la numeración concuerde, porque, por ejemplo, si nos toca el número 80, no hay 80 participantes, ¿no? Entonces, a lo mejor nos quedamos con el primer número, ¿sale? Solo los voy a enumerar ahorita, ¿sale? Vamos a ver. Ana Karen 1, Andrea Segovia 2, Karina 3, Carlos Miguel 4, Nayeli 5, Conrad 6, David 7, Giovanna 8, Larisa 9, Laura 10, Melanie 11, Merari 12, Miriam 13, Mónica 14 y Sharani 15. Bien. Entonces voy a hacerlo de forma aleatoria. En este caso voy a buscar uno que tenga pares, por ejemplo. Esta va a ser, bueno, esta, nada más que no quiero esta porque está muy pequeñita. Déjame hacerle un poco de zoom. Bueno, algo así. Me voy a quedar con la cifra donde ponga el cursor, ¿sale? La cifra donde ponga el cursor y voy a tomar los dos primeros números, el primero y el segundo número, para ver cuál corresponde. Ahí viene entrando alguien, ¿sale? Entonces, lo voy a hacer de forma aleatoria, me voy a ocultar los ojos y voy a mover el cursor y de pronto lo voy a tener en algún momento. Así es como se hace la parte de la selección por los números aleatorios. Esa es una forma. O como se trabajaba. Entonces, por ejemplo, a ver si no me salgo. Anda por ahí el cursor y se detuvo por ahí. Ah, ok. El 05. ¿Quién es el número 5, por ejemplo? Yo. Ok, Nayeli entonces sería el primer seleccionado. Entonces Nayeli es el primer seleccionado para esta muestra, por ejemplo. Voy a volver a hacer el experimento, bueno, el intento, el procedimiento. Espero que ande bien y paro por ahí. Quedo aquí. El 08. ¿Quién es el número 08? ¿No es 08? Yo, profe. Joana, ok. Es que está fallando mi internet. Ok. Bueno, entonces, Joana sería el siguiente seleccionado, ¿sale? Así es como se utilizaban los números aleatorios. Por aquí, la forma en la que se utiliza en una computadora a lo mejor es más sencillo porque podemos ir a una página que nos dé números aleatorios de tal a tal número y, como por ejemplo en la ruleta, y entonces que nos esté dando números y esos números son los que vamos a asignar, ¿sale? Pero sigue siendo de forma aleatoria. ¿Okay? Entonces, ese es es un ejemplo de muestra aleatoria. Otro, por ejemplo, puede ser la parte de la numeración de todos ustedes. Meto a una tómbola como esa cosita. Meto aquí todos los papelitos numerados y pues ustedes ya corresponden a un número. Meto la mano, saco un número y el número que salga pues será el seleccionado. Como se hace, por ejemplo, en los sorteos, en Melate y en todos esos sorteos, vale la redundancia. ¿Vale? Esa sería la forma de hacer un muestreo aleatorio. Porque todos aquí van a tener la misma posibilidad, no hay secciones. Vamos a ver el muestreo aleatorio simple. ¿Sería tan amable de apoyarme con la lectura del muestreo aleatorio simple, Melanie? Sí, profe. La primera. No. Profe. Dígame. La segunda, Melanie, muestreo aleatorio simple. La primera se refiere a la de muestreo aleatorio. La segunda, muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Muestreo aleatorio simple. Se selecciona una muestra de n sujetos de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. Ok. Bien, en esta parte hay que seccionar al grupo en pequeñas muestras, ¿sale? Vimos por ahí, me parece que aquí adelante está la parte de los estratos. El estratificado es similar al estratificado porque hay que seccionar. Sin embargo, en el muestreo aleatorio simple, que es como que la base del sistemático, no, perdón, del estratificado y el de conglomerados, en el muestreo aleatorio simple, nosotros vamos a seccionar el grupo por alguna, no precisamente alguna característica, simplemente lo podemos seccionar por número de personas. O por ejemplo, ahorita somos 15 personas, puedo seccionarlos en tres grupos y en cada grupo voy a hacer los procedimientos aleatorios.
y cada uno de los integrantes de cada uno de esos pequeños grupos, de ustedes que sean de 5 integrantes, van a tener las mismas posibilidades, es decir, cada uno de ustedes tendrá una de 5 posibilidades de ser seleccionado en cada uno de esos grupos, ya no una de 15 posibilidades, porque somos 15, no somos 15, correcto, sin contar. Entonces, se hacen pequeños grupos que no tienen mucho que ver a lo mejor con, los grupos no tienen que ver con rasgos o características, simplemente se seccionan, se crean muestras pequeñas, que es la base del procedimiento para los conglomerados o los estratos. Bien. El tercero, en el muestreo sistemático, ya habíamos visto nosotros que se sigue un patrón, se define un patrón y se sigue un patrón. Normalmente con una lista numérica se puede realizar. ¿Vale? ¿Me podría apoyar con la lectura de Merari, del sistemático? Claro que sí, profe. Muestreo sistemático. Se selecciona un punto de partida, después se elige cada sismo, por ejemplo, cada 50º elemento de la población. Okay. Aquí le pusieron késimo, pero podríamos decir enésimo también. Se refiere a un número determinado. Por ejemplo, ya habíamos visto eso, ¿no? Cada quien ahorita tiene sus números, espero que todavía los recuerden. Y voy a seleccionar un nombre al azar ahorita, ¿sale? Ustedes no están viendo las participantes de aquí de Zoom, pero estoy moviendo el cursor de arriba abajo, ¿sale? Sin ver, voy a dejar que caiga en alguno de ustedes, en algún número. Y me van a decir qué número es, ¿sale? Ok, ahí paró. Y Joana. Joana, ¿qué número era usted? Era el 8, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, entonces a partir de Joana voy a ir de 3 en 3 hasta seleccionar a 5 personas, por ejemplo. Cuando llega al máximo, me regreso y así sucesivamente. Por ejemplo, Joana es el 8. Voy de 3 en 3. 8, 9, 10, 11. ¿Quién es el 11? ¿Nadie tiene el 11? Creo que era Melanie porque yo era el 12. Entonces, Melanie, ¿dónde anda? A ver si está por aquí. Ah, no, se fue. Bueno, por ejemplo, habría sido Melanie, ¿no? Que es el 11. De ahí, 3 más, 12, 13, 14. ¿Quién era el 14? ¿Nadie tiene el 14 tampoco? ¿Quedan ahí? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron en la otra clase? Que no, quedan un poco alejados. Nos regañaron, profe. ¿Los regañaron de verdad? Ah, mentira. Muy serios, están muy silenciados, muy... Bueno, Que se han de haber dormido, profe, porque están- antes de esta había una hora libre. Ah, Profe, ok. creo que 14. Es que estoy dudando si era el 13 o el 14. Ok, bueno. Que les comprendo. Bueno, el procedimiento se repite, ¿no? Ahorita fue el 14, entonces ya llegaría el 15, pero como ya de ahí ya no tenemos 16, el número 16, regresaría 1 y al 2, y entonces ya seguiría el 2. Quien es el número 2 sería el otro seleccionado, y de ahí otra vez 2, 3, 4, 5, y ahí así sucesivamente. Esa es una forma sistémica. Hay otras formas sistémicas. De hecho, hay otras que son tipo sistémicas, no tanto sistemáticas como esta, pero se respeta un patrón. Hay un muestreo que se llama, o se le conocía como bola de nieve, que consistía en seleccionar a alguien al azar, a un profesional, por ejemplo, un profesionista, alguien experto en un tema, y aplicar el instrumento de investigación o de recolección de información. Y una vez terminado, pedirle que te recomiende a alguien a quien aplicarle el instrumento. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de algo de comercio, ¿no? La importancia de las aduanas en el 2025. Estoy entrevistando a Ana Karen, que es experta. Le digo, oye, Ana Karen, ya terminé con usted, ¿me puede recomendar a otra persona? Entonces Ana Karen me va a decir, pues fíjese que Larisa Rivera es una persona también que está muy especializada en el tema de las aduanas. Entonces ya voy con Larisa aplicó el instrumento,
termino con Larisa y entonces le digo, oiga Larisa, ¿me puede recomendar una persona? Y Larisa me dice, mire, Conrad se estaba especializando mucho en los reglamentos de las aduanas y así sucesivamente. Hay un patrón que se sigue, ¿sale? No es tan sistémico como esta parte de seleccionar al azar, pero también se sigue un patrón de recomendaciones que puede funcionar en ciertos casos. Y bueno, el muestreo de conveniencia, en este se utilizan los resultados que son fáciles de obtener. Entonces les había comentado que en esta a lo mejor sí puede ser de forma aleatoria, pero no, a lo mejor no va a ser tan fiable, va a ser a lo mejor para muestreos rápidos en los que sí va a funcionar, pero porque se está buscando obtener esta información fácil, por lo tanto vamos a ir directamente al grano, sin respetar las leyes de la aleatoriedad y entre otras cosas. Antes ese sería el detalle con los muestreos a conveniencia. Y el muestreo estratificado, vamos a utilizar mucho la parte de los estratos. Esta va a ser muy importante para nosotros, seccionar al mercado, ¿vale? El de conglomerado se parece mucho, pero ya vimos que era por área geográfica o bien por área de la distribución de los participantes. Entonces, vamos a ver el estratificado, que ya lo recordamos un poquito por ahí. ¿Sería tan amable de apoyarme con la lectura, Mónica Martínez? Voy. Muestreo estratificado. Se subdivide a la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos del mismo subgrupo compartan las mismas características, como el género o la categoría de edad, y después se obtiene una muestra de cada subgrupo. Correcto. Aquí se aplica, de hecho, ya creo que ya la semana que viene vamos a empezar a ver la parte de los cálculos. Sí, ya tendríamos que estar entrando a esa parte para ya poder después empezar a los análisis y al diseño de los experimentos. Ya llevamos buena teoría. Van a ver cómo es que vamos a obtener algunas constantes que nos van a servir para calcular las pequeñas muestras, porque vamos a calcular una muestra grande y de esa muestra grande vamos a dividir, y al dividir vamos a escoger partes representativas de cada una de esas muestras. Entonces, por ejemplo, en la parte de los estratos, yo les comento, ¿de qué formas podría dividirlos a ustedes? Podría dividirlos, por ejemplo, a mí no me convendría ahorita dividirlos por cuestión de género, ¿no? Porque veo que nada más tenemos a 3 caballeros aquí, 1, 2, bueno, 2 en este caso, porque Axel no vino. Entonces, a lo mejor no me convendría. Entonces lo voy a hacer por alguna otra forma que sea más aleatoria y en la que haya a lo mejor más apertura. Por ejemplo, los podría dividir en edad. Me imagino que ustedes deben tener entre 18 y 20 años, ¿no? Entre 18 y 20 años más o menos, o 22, 24, no sé, pero no hay mucha diferencia de edad y los podría dividir ahí en quienes tienen 18, quienes tienen de 18 a 20 y quienes tienen de 21 a 23, por ejemplo. Entonces podría seccionar también por hacer grupos por gustos de colores y cerrar el gusto, porque a lo mejor hay muchísimos colores, no hay muchísimos, y a lo mejor podría ser el caso que todos tengamos un gusto diferente en este grupo. Entonces a lo mejor yo los podría seccionar en 4 colores y preguntarles, a ver, hay rojo, azul, blanco y negro. De esos 4 colores, ¿cuál es su favorito, Ana Karen? Y ya Ana Karen me va a decir uno de esos 4 nada más. Entonces yo nada más voy a tener 4 grupos, 4 posibles grupos. Ya no voy a dejar a lo mejor que alguien me diga el amarillo o que alguien me diga el morado, porque no está dentro de estos grupos. ¿Vale? Por eso voy a seccionar. Todos esos métodos son válidos con tal de que podamos seccionar bien a nuestro grupo. Otra cosa, por ejemplo, seccionarlos, no sé, ¿quiénes han comprado cosas del extranjero, que hayan pedido algo del extranjero, que hayan esperado a que llegue al país, o sea, que sea importado y ha hecho todo el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, también los podría seccionar. ¿Cuántas personas pagarían tanto en X cosa en la que hay que gastar? Los puedo seccionar se pueden seccionar de muchísimas formas y libremente podemos trabajar con ello de modo que nos funcione la estratificación, que los grupos sean representativos. Hay muchas formas de seccionarlos. ¿Qué otras formas se les ocurren a ustedes en las que los podría dividir a ustedes mismos?
tipos de comida, bueno, nuestra comida favorita. Comida favorita, por ejemplo, sí. Deporte, Por deporte, correcto. ¿El género de música más preferido o preferido? Género musical, correcto. Por estatura, se me ocurre ¿Cuál también. favorito? ¿Cómo dijo por ahí, Larissa? Animal favorito o Animal mascota. favorito, mascotas, número de mascotas también podría ser. ¿Sale? Hay muchísimas formas de seccionar. Por ejemplo, tenemos una población. Vamos a seleccionar a Boca del Río, que es un lugar que a lo mejor ubicamos. La parte de Boca del Río nada más. Y estamos haciendo un estudio de mercado o estamos haciendo una pequeña investigación porque vamos a aperturar un pequeño centro de distribución de mercancía, a lo mejor. Vamos a tener un punto ahí en Boca del Río donde va a llegar la mercancía. ¿De qué forma o qué cosas se les ocurren a ustedes que puedan pensar para dividir a la población? Para aplicarles algunas, por ejemplo, una encuesta. Por edad, ¿no? Sí, por edad podría ser, porque a lo mejor vamos a pensar en que un niño de 10 años, pues a lo mejor no va a estar, no va a necesitar de un centro de distribución, ¿no? No va a utilizar jamás un centro de distribución. Un centro de distribución es como una oficina de correos, en la que llegas y das algo, pero es más local. Entonces a lo mejor un niño de 10 años no va a llegar y, oye, puede mandarme esto a tal parte de Veracruz, a tal parte del país, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un niño dice por edad también podría ser, ¿no? Descartaríamos a los de 10 años, nada más nos centraríamos en qué público es el que más nos va a convencer. A lo mejor nosotros pensamos que van a ser los de 20 a 30, pero resulta que los de 60 a 70 son las personas que más distribuyen cosas, los abuelitos para los nietos, por ejemplo. ¿Okay? ¿De qué otro rubro podría servir para dividir? ¿Se tiene que a fuerza subdividir solamente en dos grupos, profe? No, pueden ser muchísimos más. Sí, por ejemplo, en el caso de la edad podría ser de 5 a 10 años, de 10 a 15 años, de 15 a 20, de 20 a 25 y así. Muchos grupos, no solamente dos. Ok, podría ser a lo mejor también el color de piel. Pues sí, a lo mejor no sé si influiría mucho en la parte del centro de distribución, pero sí, podríamos dividir por color de piel. ¿Okay? Eso a lo mejor serviría si estamos tratando de distribuir algún producto para la piel, ¿no? Okay. Vale. ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? Me parece que vi que activaron y desactivaron el micrófono. fui yo, pero no iba a decir nada, pero Ok, vale. Hay muchas formas entonces para dividir, ¿sale? Y siempre va a depender obviamente de lo que queremos conseguir o de lo que estamos trabajando. El siguiente se parece mucho, es el muestreo por conglomerados. ¿Me podría apoyar con la lectura de los conglomerados, Andrea? sí, profe. Se divide el área de la población en secciones o conglomerados. Luego se eligen al azar algunos de estos conglomerados y después se elige a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Bien, por ejemplo, en el mapita que tenemos aquí, es un área determinada, ¿sale? Podríamos pensar que son los municipios de aquí de Veracruz, ¿no? Del estado. Diferentes municipios o incluso los diferentes estados del país también. La cosa es que está seccionado en áreas. Estas secciones de áreas no siempre corresponden al territorio. A veces puede corresponder simplemente a la distribución, por ejemplo, distribución de salarios, de riqueza, estatus social, entre otras cosas, ¿no? No siempre va a ser por la parte del área geográfica. Normalmente se habla del área geográfica, pero no es específicamente un conglomerado por esa razón.
Se selecciona el área, así como aparece en el mapa, hay mapas dinámicos que podemos buscar incluso creo que en Google, mapas dinámicos donde muestra la cantidad de personas que hay en un área determinada o cómo es que se comporta la población, el crecimiento o decrecimiento de la población. Ahí podríamos, por ejemplo, seccionar. Entonces, se secciona, se enumera todo. Vamos a pensar que son municipios. Bueno, hasta acá caería más bien como si fuesen estados de la República, porque tenemos 32 estados, ¿no? No, tenemos 34 estados, me parece. Y se selecciona al azar. Lo podemos hacer igual, como deseemos. Así nada más poniendo el puntero encima y a ver cuál cae. Por ejemplo, cayó el 14. ¿Sale? Ha caído el número 14 y dentro de ellos, pues nosotros podemos, seleccionar a todos los que están en esa área o bien aplicar otro método estadístico a todas las personas que están en esa área. O sea, podemos seguir aplicando otros métodos estadísticos, podemos combinarlos. Sí, nos parece mejor. Y entre más aleatorio sea, entre menos interfiramos nosotros y nuestros intereses, mejor va a ser el resultado. O sea, más real va a ser, más confiable. ¿Vale? Esa sería otra forma de realizarlo. Estos son los ejemplos para los muestreos. ¿Tienen alguna duda con algunos de estos muestreos que hemos visto? Entonces, en el muestreo de conglomerados, por ejemplo, no sé si capté bien el ejemplo de que son de los estados, ¿no? Sí. Entonces, se dividen y después se eligen estos. O sea, por ejemplo, se eligen 3 y después se toma una muestra de esos 3. O es que ya me perdí. Ok, sí, puede hacerlo directamente. Por ejemplo, si cae el número 5, puede seleccionar a todos los que están en el número 5, a las 20 personas que existan en esa área, en esa región. O bien, dentro de esos del número 5, las 20 personas o las personas que existan en esa área, puede aplicar otro método aleatorio también. ¿Sale? Entonces, el muestreo por conglomerados es principalmente para seleccionar áreas o regiones determinadas. Ya de ahí, aquí en el enunciado, en la definición, nos dice que después de que se ha seleccionado un área, se elige a todos los miembros. Sin embargo, no siempre sucede que sean todos los miembros. Por ejemplo, puede ser que el cálculo de nuestra muestra nos dice que debemos seleccionar a 30 candidatos. Y por azar cae el número 15. Y en el número 15, el 15 no corresponde al número de candidatos, sino al número de sección. Y en la sección 15 hay 100 personas. Entonces, a lo mejor yo no voy a poder seleccionar a todos porque mi muestra, el tamaño de mi muestra nada más debe ser de 30. Y hay 100. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A lo mejor voy a aplicar otro método, como por ejemplo el muestreo aleatorio, para seleccionar a de esos 100 que están en la sección 15, seleccionar a esas otras 30 personas. ¿Vale? Si pues el caso que coincide el tamaño de la muestra, que es 30, por ejemplo, en este caso, y dentro del área de la sección 15 hay 30 personas, pues bien, puedo seleccionarlas directamente, sin problema. ¿Sí me expliqué, Conrad? Sí, me había quedado más claro. Perfecto. Bueno, esto lo pueden consultar, está en la página 28 para que ilustren un poquito más. De todos modos, cuando ya estemos aplicando, ahí vamos a entrar. Bueno, antes de pasar, porque ya quiero que ya veamos la parte de los cálculos. Sí, ya vamos a entrar a la parte de los cálculos. Okay. Bueno, tengan una libretita bueno, su libretita en la que están trabajando y vamos a empezar con unos datos. Déjenme buscar esa tabla porque siempre se me pierde, no sé dónde está exactamente. Tabla de... Tengo el Zoom activado. Sí, okay. Déjame ver si la encuentro, ¿vale? Déjenme un momentito. Les voy a pasar esa tablita.
Aquí están los valores, pero hay otra tabla aparte, es que no carga bien. Ahorita se las comparto. Ahí está. Aquí está. Tiene que abrir porque está un poquito lento. Bastante lento. Bueno, vamos a trabajar con una tabla. Nuestro primer encuentro con tablitas aquí en la materia de estadística. Esos de los valores, la información a lo mejor más valiosa que nos vamos a llevar. El analizar los recursos gráficos estadísticos. Esa es una de las partes más importantes, como les mencionaba. La estadística no es complicada como tal. Tiene algunos métodos, procedimientos que son complicados, pero no es complicada. Lo complicado es la interpretación que se tiene. Déjenme, estoy buscándola. Aquí también está la fórmula. Perfecto. Okay. Aquí está, perfectísimo. Bueno, les comparto. Yo la tenía por ahí en otra parte, pero aquí está. Bueno, vamos a trabajar con esta tablita, ¿vale? Les voy a explicar más o menos en qué va a consistir. ¿Okay? Vamos a trabajar primero con esta tablita y ya después les voy a dar la fórmula que vamos a utilizar y algunos lineamientos. Lo primero, esta tabla es una tabla que nos va a dar el nivel de confianza para los cálculos, ¿sale? El nivel de confianza es decir, cuando nosotros hagamos el cálculo de una muestra, ¿qué tan confiable va a ser el tamaño de nuestra muestra? Por ejemplo, son 15 estudiantes ahorita los que estamos presentes en esta clase. Si yo trabajase con un nivel de confianza del 95%, que es este que está aquí, ¿vale? La pregunta sería, para comenzar, ¿con qué valor voy a operar en la fórmula? ¿No? Porque en la fórmula yo no puedo introducir el 95%, ya más adelante lo vamos a ver. ¿Qué tan confiable va a ser el 95%, por ejemplo? Pues el 95% es un valor muy aceptable, ¿no? 95% de confianza da pues buena certeza. Entonces, a lo mejor van a ser 5 estudiantes. A lo mejor de pronto yo digo, van a ser, quiero seleccionar nada más a 3 estudiantes y que eso es representativo. 3 estudiantes, ¿qué nivel de confianza nos daría, por ejemplo? Entonces vamos a buscar, vamos a analizar, hacemos los cálculos y nos dice que, por ejemplo, sale menos del 90%. Si sale menos del 90%, ¿qué es lo que vamos a tener? Un muestreo poco confiable. Entonces, para eso es que me va a servir esta tabla. Definir, el nivel de confianza que yo voy a aplicar en un muestreo y otra, aparte de definir el muestreo, los valores con los que yo voy a poder operar en la fórmula. Ahorita les voy a presentar la fórmula y qué significa cada una de las cosas. Recuerden muy bien esta partecita que les voy a decir ahorita. Nosotros tenemos que tener una muestra lo suficientemente grande para que sea confiable. ¿Sale? Entonces no podemos tener una muestra muy pequeña. Por lo tanto, no deberíamos de utilizar mucho valores hasta acá abajo. 90%. Por ejemplo, es un valor ya un poco bajo para un muestreo, si queremos que sea confiable. Y tampoco vamos a jugar a ser dioses aplicando un 99%, porque tampoco vamos a poder, sobre todo en el área de la salud, por ejemplo, en el área de salud está prohibido utilizar un 99% para los valores. No vamos a utilizar tampoco un 99% de confianza, porque eso sería atribuirle demasiado al instrumento. Lo común se encuentra, de hecho el más utilizado es el 95, es el que sí. Y todos los que están aquí alrededor, desde el 94, por ejemplo, hasta el 96.5, hasta el 97 suelen ser muy confiables. Dale todos estos valores hasta por aquí. Todos estos son valores de confianza, son niveles de confianza, perdón, que se pueden utilizar. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros escojamos o seleccionemos un nivel de confianza, un valor para el nivel de confianza,
ese nivel de confianza, ese porcentaje de confianza que le estamos dando, si se fijan en la tabla, corresponde a un valor de confianza. Un valor que aquí está determinado con S como el valor, pero se refiere a Z. Es un valor para Z. Entonces, si por ejemplo yo selecciono el 95, ¿cuál es el valor de confianza? El nivel es 95. ¿Cuál es el valor de confianza? El valor de confianza para Z es 1.96. Quiere decir que en la fórmula yo voy a ocupar el 1.96 para cuando se me pida el nivel o valor de confianza. No voy a ocupar el 95% o bien el 0.95. Ocuparé el 1.96. ¿De dónde sale esto? Se hace una serie de... Es una constante y se hizo una serie de operaciones con los valores de incertidumbre. Es un dato algo aparte, que es a lo que se llevó. Valores de incertidumbre que hay, por ejemplo, en teoría de juegos, valores de incertidumbre que hay en teoría de decisiones, entre otras cositas. Tal es esa parte, pero ya está establecido. Entonces, ese es el nivel de confianza y el valor de confianza que yo voy a utilizar para la fórmula será el que esté en esta columna, el 1.96. Ahora, cuando nosotros escogemos un nivel de confianza, como no vamos a ocupar el 100%, ya vimos por qué, entonces vamos a confiar con un porcentaje, pero ese porcentaje pues obviamente nos deja un margen de error. Ese margen de error se conoce como error muestral o porcentaje o margen de error directamente. Que en ese caso, por ejemplo, si seleccionamos el 95% sería el 5%. Quiere decir que podemos tener un error del 5% que hay que considerar también. Ese error corresponde a un 0.05%. 0.05% de error muestral. Más adelante vamos a ver la diferencia. Aquí a estas no le vamos a prestar mucha atención porque no corresponden con la fórmula, ni a ni a esta que está aquí. Estos dos se van a quedar y el error. Ya más adelante vamos a ver bien la nomenclatura que vamos a estar trabajando. ¿Vale? Entonces, nada más quería que viésemos esa parte. Que que cada porcentaje tiene un valor operable en la fórmula que vamos a ver y tiene un error también, un valor para el error operable en la fórmula. Los porcentajes no se tocan, no tienen nada que ver. ¿Vale? Solamente son los valores en los que nosotros vamos a confiar y vamos a ocupar los valores que están ahí a un lado. Pregunto, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Profe, el nivel de confianza va a ser a nuestro criterio, ¿verdad? Sí, va a ser a nuestro criterio ya cuando lo estemos ejerciendo. Yo a lo mejor ahorita en las prácticas les voy a decir que ocupen uno para tener el mismo resultado todos. Y en algún momento les dejaré que escojan libremente. Ya conforme a la experiencia que ustedes tengan, ya verán qué es lo que conviene. A lo mejor es un problema en el que hay que tener mucha seguridad en el cálculo y pues vamos a utilizar un valor específico. ¿Vale? Bien. Déjenme buscar ahora lo siguiente. Déjenme buscar lo siguiente. Ok, bien. Es este que está por aquí y voy con ustedes por acá. No, vamos a hacer lo siguiente. Ya no voy a pasar a la fórmula todavía, no quiero abrumar. Vamos a hacer vamos a apuntar lo siguiente. Todavía no, creo que no hemos anotado nada, ¿no? Donde estamos anotando, el día de hoy creo que no hemos anotado nada. Estamos viendo ya qué tema vamos a llevar. Bueno, seguimos en lo mismo, en la parte del muestreo, seguimos con eso. Vamos a anotar por ahí abajito, en nuestra libreta, en el espacio que tengamos, vamos a anotar que dos cositas. Muestra finita en forma de lista, o a un lado y un lado. Muestra finita y muestra infinita, por favor. ¿Sale? A ver, voy a poner la pizarra de aquí para anotarlo como me gustaría que lo anotásemos. Algo así. Muestra finita, dos puntos, y por acá muestra infinita. Muestra finita es para, se va a definir así, se va a definir
que sea para X todo valor que cumple con X menor o igual que 100,000. Y para una muestra finita, vamos a llamar al conjunto donde X va a cumplir con la restricción que dice que X va a ser mayor aquí mayor o igual que 100,000 y aquí arriba nada más menor que 100,000. Esta parte no se me vaya ahí, porque si no vamos a tener error de congruencia. Ok, esas dos serían las cuestiones. Okay. Hay muestras finitas y muestras infinitas, que es con las que vamos a trabajar. Una muestra finita es aquella que, en realidad no hay muestras infinitas, pero se llama muestras finitas a las que son lo suficientemente, tienen un tamaño aceptable, que no son muy, muy grandes, y las muestras infinitas van a ser aquellas en las que la cantidad de personas, en la cantidad de candidatos, son demasiados, ¿sale? Entonces son muchísimos. Y pues a lo mejor no va a ser conveniente un método estadístico que estemos aplicando. Entonces, una muestra finita va a ser cuando la población esté conformada por menos de 100,000 personas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros vamos a ocupar? Ya imagínense 100,000 personas, es, bueno, ni siquiera las empresas como Coca-Cola, cuando lanzan un nuevo producto, aplican muestreos infinitos, porque siempre están encaminados a una población, a una cierta población. Y las muestras infinitas van a ser aquellas en las que la cantidad de personas o casos de estudio o posibles casos de estudio sea mayor o bien igual que 100,000. ¿En qué va a afectar esto? En que si la muestra llegase a ser infinita, es decir, que la cantidad de personas fuese mayor o igual que 100,000, no podemos aplicar la fórmula que vamos a aprender a continuación. Y los métodos estadísticos se cambian, se modifican un poquitito. No hay mucha variación, pero los cálculos sí se cambian. Igual los niveles de confianza y todos esos datos van a cambiar, se van a modificar. Por eso que normalmente nosotros nos vamos a enfocar en la parte de las muestras finitas. ¿De acuerdo? ¿Sí están ahí? Sí, profe. Ok, Sí, bueno. profe. ¿Ya copiamos esto? Ya. Perfectísimo. Bueno, pues voy a dejar de compartir y les voy a dejar que sigan durmiendo si están durmiendo. Seguimos en contacto por ahí, continuamos el día, mañana no, hasta la siguiente semana. Recuerden que mañana es día libre, o sea, es día festivo, no hay clase. Cualquier cosa me comentan, cualquier situación de lo que estábamos viendo también me comentan, cualquier cosa, y yo les voy pasando la información que me vayan a mí dando, ¿sale? Que tengan excelente fiestas patrias, excelente ombligo y fin de semana, y nos vemos el próximo martes. Estamos en contacto por los medios de comunicación, por WhatsApp y por todo, ¿sale? Gracias. Profe. Gracias, profe, Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Fíjense. Que se pase bien, profe. Como pozole. Gracias, Karina. Bye, profe. Hasta luego, Larisa.